¿Alguna vez has escuchado algo que no debías y esa conversación cambió tu vida para siempre? Ricardo Santos, un millonario de São Paulo, jamás imaginó que una frase dicha por su empleada doméstica cambiaría su vida para siempre. Estaba acostumbrado al silencio de su ático vacío en Morumbi, pero aquella noche, al pasar por la cocina, escuchó algo que lo dejó paralizado. Necesito un novio para mañana. Isabel, su empleada, hablaba por teléfono con voz entrecortada, sin saber que alguien la escuchaba. Quédate hasta el final para descubrir cómo un favor inesperado se transformó en la historia de amor más bonita que jamás imaginaron. Ricardo caminaba por los pasillos de su ático como un fantasma en su propio reino. A sus 45 años había construido un imperio que muchos envidiaban, pero cada noche regresaba a una casa donde el eco de sus pasos era su única compañía. Las paredes enormes, los muebles importados, las obras de arte que decoraban cada rincón, todo parecía burlarse de él con su perfección vacía. Había conquistado todo lo que quiso en la vida, menos lo único que realmente importaba, alguien con quien compartir. Los negocios le habían dado dinero, poder, respeto en São Paulo, pero le robaron algo que ni sabía que había perdido, hasta que fue demasiado tarde. Ahora, el silencio era su rutina, su castigo autoimpuesto, su realidad inevitable. Comía solo, trabajaba solo, dormía solo. Las reuniones sociales eran apenas obligaciones, donde fingía sonrisas y conversaciones que olvidaba antes de llegar a casa. Sus empleados mantenían la distancia profesional que él mismo había establecido años atrás, cuando decidió que muros emocionales eran más seguros que decepciones. Isabel era la única que llevaba 3 años trabajando con él. Discreta, eficiente, casi invisible en su intento de no molestarlo. Era una mujer de 35 años, de origen simple del interior de Minas Gerais, que había llegado a São Paulo en busca de una vida mejor para ayudar a su familia. En esta noche de martes, Ricardo bajaba las escaleras pensando en revisar unos documentos en su oficina, cuando algo inesperado lo detuvo en medio del camino. La voz de Isabel llegaba desde la cocina, ahogada y temblorosa, diferente del tono profesional que siempre usaba con él. Ricardo se quedó inmóvil en el pasillo, sin intención de espiar, pero incapaz de continuar caminando. Escuchó el sonido inconfundible de alguien conteniendo el llanto mientras hablaba por teléfono. Esa mezcla de desesperación y vergüenza que solo viene cuando la vida nos acorrala sin salida. Las palabras llegaban entrecortadas, cargadas de una angustia que atravesaba las paredes, como un grito silencioso pidiendo ayuda. Ricardo nunca había escuchado a Isabel así, vulnerable, humana, real. Durante 3 años, ella había sido simplemente la mujer que mantenía su casa en orden, que preparaba sus comidas, que limpiaba sin hacer ruido y desaparecía cuando él llegaba. Pero ahora esa voz entrecortada revelaba que Isabel no era apenas una empleada eficiente, sino una persona con problemas, con miedos, con una vida que él nunca se había molestado en conocer. La curiosidad lo impulsó a acercarse un poco más, lo suficiente para distinguir las palabras, pero sin ser visto. Sentía que estaba invadiendo algo privado, algo sagrado, pero sus pies no obedecían la orden de alejarse. Lo que escuchó a continuación lo golpeó como un puñetazo en el estómago vacío, de quien olvidó lo que es sentir que necesita algo más que dinero. La voz de Isabel sonó clara, desesperada e imposible de ignorar. «Yo sé que parece locura, Lucía, pero yo necesito un novio para mañana». Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Un novio para mañana». La frase sonaba absurda, casi cómica, como sacada de alguna telenovela de las 6 de la tarde, pero no había nada de cómico en el tono desesperado de Isabel, en la forma como sus palabras temblaban al salir de sus labios.
Ricardo se recostó contra la pared del pasillo, escondido en las sombras, intentando entender qué situación podría llevar a alguien a pedir algo así. Isabel continuaba hablando ahora con más urgencia, explicando a su amiga cada detalle de su dilema, como quien confiesa un pecado que ya no consigue cargar sola. Ricardo escuchaba cada palabra con una atención que no prestaba ni en sus reuniones de negocios más importantes. Había algo en esa vulnerabilidad cruda que lo mantenía clavado en aquel pasillo, incapaz de alejarse, incapaz de fingir que no había escuchado nada. Por primera vez en años, Ricardo estaba presenciando algo genuino, algo que no tenía precio ni estrategia, algo que lo hacía sentirse extrañamente vivo. El silencio de su ático nunca le había parecido tan ensordecedor como en aquel momento, cuando la voz de otra persona revelaba una humanidad que él había olvidado que existía. Se preguntó cuántas veces Isabel habría tenido problemas así, cuántas noches habría llorado en silencio mientras él permanecía encerrado en su oficina, revisando números sin alma. La culpa comenzó a subir por su garganta, como una enredadera de espinas. Isabel seguía hablando con su amiga, y cada palabra era como una ventana abierta a un mundo que Ricardo había ignorado completamente. Explicaba que la boda de su hermana menor sería al día siguiente, un evento familiar que llevaban planeando hace meses y al cual toda la familia comparecería. El problema no era la boda en sí, sino la condición que su familia le había impuesto para poder comparecer. No era maldad, insistía Isabel entre sollozos, era solo tradición. Su familia era de aquellas que aún creían en esas cosas, en que una mujer de 35 años sin compañero era motivo de preocupación, de comentarios susurrados, de miradas de lástima. Ricardo cerró los puños al escuchar esto, sintiendo una rabia inesperada contra personas que ni conocía, pero que causaban tanto sufrimiento a alguien que trabajaba para él. Isabel continuó explicando que su madre estaba enferma, que los médicos no le daban mucho tiempo, que esta boda podría ser la última reunión familiar completa que tendrían, y lo único que su madre quería, lo único que le había pedido con aquella voz débil, de quien ya no puede pedir muchas cosas más, era ver a Isabel feliz, acompañada de alguien que la cuidara. La ironía era cruel. Isabel tenía que fingir felicidad para dar paz a su madre enferma. Tenía que mentir sobre tener amor para demostrar amor verdadero. Ricardo sintió algo extraño moverse en su pecho. Algo que no sentía hace tanto tiempo que casi había olvidado su nombre. Empatía. La conversación telefónica continuaba. Pero ahora Isabel hablaba más bajo, como si la vergüenza pesara más que la desesperación. Contaba a su amiga Lucía que había considerado todas las opciones, que había pensado en cancelar, en inventar una excusa, en simplemente no aparecer y dejar que su hermana tuviera su día perfecto, sin complicaciones. Pero no podía hacer eso, explicaba con voz entrecortada, porque su madre le había suplicado que fuera, porque quería verla ahí sonriendo, porque tal vez esa sería la última vez que podrían estar todos juntos como familia. Isabel admitió que había intentado pedir el favor a 2 conocidos, pero ambos se habían negado, diciendo que era muy extraño, muy incómodo, muy complicado. Ricardo escuchaba cada detalle, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a moverse, a despertar después de un letargo de años. Había pasado tanto tiempo funcionando como una máquina, tomando decisiones basadas solo en números y estrategias, que había olvidado lo que era ser movido por algo más humano, más visceral. Isabel terminó la llamada prometiendo que encontraría una solución, aunque su voz sonaba derrotada, como quien promete algo imposible solo para terminar una conversación dolorosa. Ricardo escuchó el sonido del teléfono siendo colgado, seguido de un sollozo ahogado que Isabel intentaba contener. Él permaneció en aquel pasillo oscuro,
procesando todo lo que acababa de escuchar, sintiendo el peso de una decisión que aún no sabía que iba a tomar. Pero algo había cambiado en esos minutos de escucha involuntaria, algo que haría que esa noche fuera diferente de todas las otras noches vacías de su vida. Ricardo no conseguía moverse de aquel pasillo como si sus zapatos italianos de 2000 reales estuvieran clavados en el piso de mármol importado. Escuchó los pasos de Isabel moviéndose por la cocina, el sonido del agua corriendo, probablemente lavando el rostro para borrar las lágrimas antes de terminar sus tareas. Él sabía que debía alejarse, volver a su oficina, fingir que no había escuchado nada y dejar que Isabel resolviera sus problemas como todos los adultos responsables hacían. Pero algo lo mantenía ahí, una fuerza invisible que no conseguía nombrar, pero que sentía presionando contra su pecho. Durante 3 años, Isabel había sido parte de la decoración de su vida, tan presente como los muebles, pero igualmente impersonal. Nunca le había preguntado sobre su familia, sus sueños, sus miedos. Nunca había visto más allá de la empleada eficiente, que mantenía su mundo funcionando sin complicaciones. Y ahora, en cuestión de minutos, esa mujer invisible se había vuelto dolorosamente real, con problemas complejos y emociones que él había olvidado que existían. Ricardo pasó la mano por el cabello, perfectamente peinado, despeinándolo por primera vez en el día, sintiendo una urgencia extraña de hacer algo, cualquier cosa, para que ese sonido de llanto ahogado dejara de hacer eco en su cabeza. No era compasión vacía, ni caridad arrogante. Era algo más profundo, más egoísta hasta el reconocimiento de un dolor que él mismo conocía muy bien. Isabel salió de la cocina secando las manos en el delantal, con los ojos aún rojos, pero intentando recuperar la compostura profesional que siempre mantenía. No esperaba encontrar a nadie en el pasillo a aquella hora, mucho menos a Ricardo, parado ahí como una estatua, contemplando la nada. Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse en aquel pasillo iluminado apenas por las luces suaves de la noche. Isabel abrió los ojos con horror al darse cuenta de que él había estado ahí cerca lo suficiente para haber escuchado su conversación privada, su momento de vulnerabilidad vergonzosa. El color abandonó su rostro moreno, dejándola pálida como si la tierra fuera a abrirse bajo sus pies. Ricardo vio el pánico en sus ojos, aquel miedo de quien acabó de exponer demasiado frente a la persona equivocada, de quien sabe que cruzó una línea invisible que separa lo profesional de lo personal. Isabel dio un paso hacia atrás, sus manos temblando, mientras buscaba palabras que pudieran explicar lo inexplicable, que pudieran deshacer lo que ya estaba hecho. Ricardo levantó una mano en un gesto tranquilizador, consciente de que cualquier palabra suya en aquel momento podía hacer que Isabel huyera o se quebrara completamente. Tenía que manejar esto con cuidado, con una delicadeza que no estaba acostumbrado a usar en sus interacciones diarias. El aire entre ellos estaba cargado de incomodidad, de palabras no dichas, de secretos expuestos sin permiso. «Señor Ricardo, lo siento mucho, no debía». Isabel comenzó a disculparse con voz entrecortada, sus palabras tropezando unas con otras en su prisa por explicarse. Pero Ricardo negó con la cabeza, deteniéndola antes de que pudiera terminar de construir un muro de disculpas innecesarias. Él se dio cuenta en aquel momento de que tenía 2 opciones. Podía hacer lo que siempre hacía, mantener la distancia profesional, fingir que no había escuchado nada y dejar que cada uno resolviera sus problemas en privado. O podía hacer algo diferente, algo que lo asustaba precisamente porque no tenía manual de instrucciones ni estrategia de salida. Isabel lo miraba con ojos suplicantes, no pidiendo ayuda, sino implorando que él simplemente olvidara lo que había escuchado y le permitiera conservar su dignidad y su empleo.
Ricardo notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, señales de noches sin dormir y preocupaciones constantes que él nunca había visto porque nunca había mirado realmente. Vio las manos agrietadas de tanto trabajar, las uñas cortas y sin esmalte de quien no tiene tiempo para vanidades, la postura encorvada de quien carga pesos invisibles todos los días. Isabel no era apenas una empleada, era una mujer completa, con una vida llena de responsabilidades y dolores que él había ignorado completamente. Y ahora esa realidad estaba frente a él, imposible de ignorar, exigiendo algún tipo de respuesta. No necesita disculparse, Isabel. Yo es que escuché sin querer, dijo Ricardo con una voz más suave que lo habitual, tan diferente del tono autoritario que usaba en sus oficinas. Isabel parpadeó confusa, sin saber cómo interpretar esa gentileza inesperada de un hombre que siempre había sido correcto, pero distante. Ricardo se dio cuenta de que necesitaba darle espacio para explicarse, para que ella pudiera decidir cuánto compartir sin sentirse obligada o juzgada. Se recostó contra la pared, adoptando una postura menos intimidante, menos de jefe y más de igual, aunque ambos supieran que la dinámica de poder entre ellos nunca sería completamente simétrica. Isabel respiró profundo, limpiando una lágrima rebelde que insistía en rodar por su mejilla, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener la compostura. Miró al suelo, incapaz de sostener su mirada mientras hablaba, como si confesar su situación fuera admitir una debilidad imperdonable. Y entonces, con voz temblorosa pero decidida, comenzó a explicar lo que Ricardo ya había escuchado, pero que necesitaba oír directamente de ella. Contó sobre la boda de su hermana Sofía, la menor de 4 hermanas, la única que había tenido suerte en el amor, según los estándares tradicionales de su familia. Explicó que sus padres eran gente del interior de Minas Gerais, de aquellas familias donde las costumbres antiguas aún dictaban las reglas no escritas de la convivencia, y donde una mujer de 35 años sin marido era vista como un fracaso silencioso que todos notaban, pero nadie mencionaba directamente. Isabel continuó su explicación ahora con más fluidez, como si las palabras llevaran tanto tiempo presas en su garganta que salían sin control, una vez que encontraban la salida. Contó que sus 3 hermanas estaban casadas con hijos, con vidas que su madre consideraba completas y bendecidas. Pero ella, Isabel, había tomado decisiones diferentes. Había venido a São Paulo a buscar trabajo cuando su padre enfermó, enviando dinero a casa todos los meses para ayudar con los gastos médicos y las necesidades de sus sobrinos. Había sacrificado su propia vida personal por el bienestar de su familia, trabajando largas jornadas, economizando cada real que podía, renunciando a salidas, a novios, a la posibilidad de construir su propia familia. Y ahora, cuando su hermana menor estaba por casarse, cuando su madre enferma quería ver reunida a toda la familia una última vez, Isabel no podía simplemente aparecer sola y enfrentar las miradas de lástima, los comentarios disfrazados de preocupación, las preguntas incómodas sobre por qué continuaba soltera. No era vanidad, aclaró con voz firme. Era supervivencia emocional. Era proteger a su madre de la preocupación adicional de pensar que su hija mayor estaba sola y desprotegida en una ciudad grande y peligrosa. Ricardo escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se desmoronaba la imagen simplista que tenía de la vida de su empleada. Isabel no era solo una mujer que limpiaba su casa y cocinaba sus comidas. Era una hija que enviaba dinero a su familia cada quincena. Una hermana que quería ver a su hermana menor feliz, sin arruinar el día con su soledad. Una mujer que cargaba el peso de expectativas imposibles sobre sus hombros cansados. Y Ricardo, por primera vez en años, se preguntó cuántas veces había caminado al lado del dolor ajeno,
sin siquiera notarlo, encerrado en su propia burbuja de privilegios y soledades autoimpuestas. Isabel terminó de hablar, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener forma física, ocupando el espacio entre ella y Ricardo como un muro transparente, pero intransitable. Ella esperaba algún tipo de reacción, tal vez un sermón sobre mantener los problemas personales fuera del trabajo, o peor aún, aquella compasión falsa que la gente rica suele ofrecer como quien tira monedas a un mendigo. Pero Ricardo permanecía callado, con una expresión en el rostro que Isabel no conseguía descifrar, algo entre la sorpresa y la reflexión profunda. Sus ojos, normalmente fríos y calculistas cuando manejaba negocios, ahora mostraban algo diferente, una calidez inesperada que la desconcertaba más que cualquier reprensión. Isabel se abrazó, sintiendo el frío de la noche infiltrarse por las ventanas y mezclarse con el frío de su propia vulnerabilidad expuesta. Nunca había compartido tanto de su vida personal con nadie en aquella casa, y ahora se arrepentía de cada palabra dicha, de cada detalle revelado. Deseaba poder volver en el tiempo, regresar a aquel momento antes de que el teléfono sonara, antes de que su desesperación la hiciera bajar la guardia frente al hombre que pagaba su salario. Pero el tiempo no vuelve, y las palabras una vez dichas no pueden ser tragadas de vuelta. Ahora solo restaba esperar la consecuencia de su imprudencia, prepararse para lo que viniera, fuera lástima, indiferencia o despido. Ricardo finalmente se movió, enderezándose contra la pared y dando un paso hacia ella. No amenazador, sino casi cuidadoso, como quien se acerca a un animal herido, sin querer asustarlo más. «¿Su madre está muy enferma?», preguntó Ricardo con una suavidad que Isabel nunca le había escuchado. Una voz despojada de toda la autoridad y llena apenas de curiosidad genuina. La pregunta la tomó desprevenida, no porque fuera inapropiada, sino porque era apropiada de más, humana de más, real de más, para venir de un hombre que siempre mantenía conversaciones superficiales sobre el tiempo o la comida. Isabel asintió, sintiendo como las lágrimas amenazaban volver a sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos para mantenerlas contenidas. Explicó que su madre tenía problemas del corazón, que los médicos de su ciudad no le daban más de 6 meses, que cada día podía ser el último, y por eso cada momento familiar se volvía precioso e irrepetible. Ricardo escuchaba con una atención tan intensa que Isabel podía sentir el peso de su mirada, no juzgando, sino absorbiendo cada detalle como si realmente le importara. Y tal vez, pensó ella con sorpresa, tal vez sí le importaba. Vía algo en la forma como él inclinaba la cabeza, en cómo sus manos permanecían quietas en los bolsillos, en lugar de revisar su reloj o su teléfono, que sugería una presencia completa que Isabel no había experimentado con nadie hace mucho tiempo. Era como si, por primera vez en 3 años, Ricardo realmente la estuviera viendo, no como la empleada que doblaba sus ropas o preparaba su café, sino como una persona con historias complejas y dolores profundos. «Y su familia no acepta que vaya sola a la boda», dijo Ricardo, no como pregunta, sino como afirmación, procesando en voz alta la situación que Isabel había descrito. Ella negó con la cabeza, sintiéndose ridícula al admitirlo, pero también aliviada de poder hablar honestamente sobre algo que la venía royendo hace semanas. Explicó que su padre era un hombre de costumbres arraigadas, de aquellos que creen que una mujer sin hombre es como un árbol sin raíces, vulnerable a cualquier tempestad. No era maldad de su parte, aclaró Isabel rápidamente. Era simplemente la forma como fue criado, la única realidad que conocía. Su madre compartía esas creencias, aunque con más suavidad, más preocupación maternal que juicio moral.
Ambos habían dejado claro que Isabel era bienvenida a la boda, solo si traía acompañante, no por castigarla, sino porque genuinamente creían que aparecer sola frente a toda la familia extendida sería humillante para ella y preocupante para ellos. Era una trampa sin salida. Ir sola significaba admitir su soledad frente a todos. No ir significaba perder el último evento familiar con su madre viva. Isabel había intentado explicar que estaba bien sola, que no necesitaba de un hombre para ser feliz, pero sus palabras caían en oídos que no podían o no querían entender una realidad diferente de la que conocían. Así, había tomado la decisión desesperada de buscar un novio falso, alguien que pudiera fingir por un día solo el tiempo suficiente para dar paz a su madre y alegría a su hermana. Pero ahora, parada frente a Ricardo confesando todo esto, la idea le parecía más absurda que nunca, un plan ridículo de alguien que había perdido toda la perspectiva. Ricardo permaneció en silencio durante varios segundos, que se sintieron como horas, su rostro mostrando una concentración profunda, como si estuviera resolviendo un problema matemático complejo en su cabeza. Isabel aprovechó ese silencio para recuperar algo de compostura, limpiando discretamente los ojos y alisando su delantal con manos temblorosas. Estaba preparada para que Ricardo le dijera que era su problema y que lo resolviera sin involucrar la casa, o peor, que buscara otro empleo si sus dramas personales iban a interferir con su trabajo. Se preparó mentalmente para cualquiera de esas respuestas, construyendo murallas emocionales para protegerse del rechazo que ciertamente vendría. Pero Ricardo no dijo nada de eso. En cambio, la miró con una expresión que Isabel no supo interpretar, algo entre admiración y tristeza, como si estuviera viendo algo en ella que nunca había notado antes. Él pasó la mano por la mandíbula, un gesto de nerviosismo que Isabel reconocía de haberlo visto cuando tenía reuniones difíciles por teléfono. Finalmente, Ricardo habló, pero no dijo lo que ella esperaba. «Entiendo por qué es importante para ti», murmuró con voz ronca, casi para sí mismo. «Nadie debería tener que elegir entre su dignidad y su familia». Isabel lo miró sorprendida, sin saber qué responder a esa empatía inesperada. Había esperado muchas reacciones, pero no comprensión genuina, no esa validación de sus sentimientos que hacía su garganta cerrarse con emoción contenida. «Debo dejarla descansar, señor Ricardo. Ya es tarde y mañana tengo que salir temprano», dijo Isabel, intentando poner fin a aquella conversación que se estaba volviendo demasiado íntima, peligrosa además para su corazón ya vulnerable. Dio un paso hacia atrás, buscando la salida, necesitando poner distancia entre ella y ese hombre que de repente parecía ver a través de todas sus defensas. Ricardo asintió, pero no se movió, como si hubiera algo más que quisiera decir, pero no encontrara las palabras adecuadas. Isabel aprovechó ese momento de vacilación para dar media vuelta, caminando rápidamente hacia las escaleras que llevaban a su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa. Sentía los ojos de Ricardo siguiéndola, pero no volvió. No podía arriesgarse a ver qué expresión llevaba en el rostro, porque algo en su interior le decía que si lo miraba otra vez se quebraría completamente. Subió las escaleras con pasos apresurados, conteniendo el impulso de correr, manteniendo un último vestigio de dignidad profesional. Solo cuando cerró la puerta de su cuarto se permitió respirar de nuevo, dejándose caer en la cama pequeña mientras las lágrimas finalmente fluían sin restricción. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente aliviada de haber compartido esa carga con alguien, aun cuando ese alguien fuera su jefe millonario, que probablemente ya la había olvidado, y estaba revisando sus correos electrónicos.
Isabel no tenía cómo saber que en aquel mismo momento Ricardo continuaba parado en el pasillo, mirando hacia donde ella había desaparecido con una expresión pensativa que no abandonaría su rostro durante toda la noche. Y mucho menos podía imaginar que las palabras que había dicho en esa noche estaban plantando algo en el corazón de un hombre que creía haber olvidado cómo sentir. Ricardo subió a su cuarto con pasos lentos, cada escalón pesando más que el anterior, como si cargara un peso invisible que había recogido en aquel pasillo. Entró en su cuarto enorme con su cama king size, que siempre parecía grande de más para una sola persona, y se dejó caer en el sillón junto a la ventana, sin siquiera quitarse los zapatos. La ciudad de São Paulo brillaba allá afuera con sus luces nocturnas, indiferente a los pequeños dramas que se desarrollaban en las casas de sus habitantes. Ricardo miraba esas luces sin verlas realmente, su mente presa en la conversación que acababa de tener, en las palabras de Isabel haciendo eco una y otra vez en su cabeza. «Necesito un novio para mañana». La frase había sonado desesperada y ridícula al mismo tiempo, pero ahora, conociendo el contexto completo, ganaba un sentido doloroso que lo inquietaba profundamente. Isabel no estaba siendo superficial o caprichosa. Estaba presa entre dos imposibles, entre decepcionar a su familia o traicionar su propia dignidad. Y Ricardo, por alguna razón que no terminaba de entender, no conseguía parar de pensar en eso. Quitó el reloj de oro macizo, un regalo que se había dado a sí mismo cuando cerró su primer gran negocio, y lo dejó sobre la mesa sin mirarlo. En aquella noche, el peso del metal en su muñeca se sentía como una cadena, recordándole todo lo que tenía y todo lo que le faltaba. Las horas pasaron con una lentitud cruel, mientras Ricardo permanecía despierto en la oscuridad de su cuarto, su mente recorriendo caminos que normalmente evitaba transitar. Recordó la última vez que había comparecido a un evento importante, la boda del hijo de un socio de negocios 6 meses atrás. Había llegado solo como siempre, y había pasado la noche entera sonriendo educadamente mientras esquivaba preguntas incómodas sobre su vida personal. Las señoras mayores le preguntaban cuándo sentaría cabeza. Los hombres casados bromeaban sobre su libertad envidiable y él fingía que no le molestaba, que había elegido esa vida, que estaba perfectamente satisfecho con su soledad. Pero la verdad, esa verdad que solo se atreve a salir en las noches sin sueño, era muy diferente. Ricardo estaba cansado de llegar solo a todos los lugares, de ser siempre el hombre exitoso, pero solitario, de fingir que el éxito material compensaba el vacío emocional. Había construido un imperio, pero vivía en él como un prisionero, rodeado de lujos que no le daban calor, de éxitos que no podía compartir con nadie que realmente le importara. Y ahora, escuchando la historia de Isabel, se daba cuenta de que no era el único preso en ese tipo de soledad. Ella también estaba sola, también fingía, también cargaba el peso de expectativas que no podía cumplir sin traicionarse. La diferencia era que Isabel, al menos tenía una familia que se preocupaba por ella, aunque fuera de forma equivocada, mientras que él ni siquiera tenía eso. Ricardo se levantó del sillón cerca de las 3 de la madrugada, incapaz de quedarse quieto con todos esos pensamientos dando vueltas en su cabeza, como pájaros presos buscando una salida. Caminó hasta su oficina privada, ese santuario de trabajo, donde normalmente encontraba consuelo en números y estrategias que tenían sentido lógico. Pero aquella noche ni siquiera los informes financieros conseguían capturar su atención. Su mente continuaba volviendo a Isabel, a su voz entrecortada, a la forma como había intentado mantener la dignidad, aun mientras confesaba su situación desesperada. Había algo en esa combinación de fortaleza y vulnerabilidad que lo conmovía de una forma que no experimentaba hace años.
Ricardo pensó en todas las veces que Isabel había trabajado en su casa durante los últimos 3 años. Siempre eficiente, siempre discreta, siempre invisible. Nunca le había preguntado cómo estaba su familia, si necesitaba de algo, si estaba contenta con su trabajo. Simplemente había asumido que mientras ella hiciera bien su trabajo, nada más importaba, y ahora se daba cuenta de cuán egoísta y ciego había sido, cuán cerrado en su propia burbuja de privilegio. Isabel había estado enviando dinero a su familia cada quincena, sacrificando su propia vida por el bienestar de otros, trabajando largas horas para pagar tratamientos médicos de su madre, ahora enferma. Mientras tanto, él se lamentaba mentalmente de su soledad autoimpuesta, sin hacer nada para cambiarla. La vergüenza comenzó a apoderarse de él como un manto pesado que no conseguía quitar. La imagen de Isabel implorando a alguien por teléfono que fuera su novio falso por un día no abandonaba su mente, persiguiéndolo por los pasillos de su casa vacía, mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores suaves. Ricardo se encontró en la cocina preparando un café que no necesitaba, sus manos moviéndose automáticamente, mientras su cerebro procesaba una idea que había comenzado a formarse en algún momento de aquella noche sin sueño. Era una idea absurda, imprudente, completamente fuera de carácter para alguien como él, que siempre calculaba cada movimiento con precisión matemática, pero cuanto más la consideraba, más sentido hacía en un nivel que no era racional, sino profundamente humano. Isabel necesitaba de un acompañante por un día, alguien que pudiera fingir ser su novio el tiempo suficiente para satisfacer a su familia y dar paz a su madre enferma. Y él, Ricardo, un hombre de 45 años, que había olvidado lo que significaba hacer algo desinteresado por otra persona, podría ser ese alguien. No tenía planes para ese día, nunca tenía planes reales más allá del trabajo. Podría vestirse bien, conducir hasta donde fuera esa boda, fingir ser el novio atento de Isabel por unas horas y volver a su vida normal, sin complicaciones. En teoría, sonaba simple, un favor entre conocidos. Nada extraordinario. Pero Ricardo sabía que no era tan simple, que había algo más profundo motivándolo. Algo relacionado con su propia soledad y su necesidad de sentirse útil, de importarle a alguien, aun cuando fuera solo por un día fingido. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Ricardo escuchó los pasos de Isabel bajando las escaleras, probablemente para preparar el desayuno antes de ir a donde fuera que tenía que ir ese día. Él miró su reflejo en la ventana de la cocina, viendo un hombre de mediana edad, con ojeras profundas y cabello despeinado, muy diferente del empresario impecable que todos conocían. Se preguntó si estaba a punto de cometer el error mayor de su vida o si finalmente estaba haciendo algo correcto. Después de años de vivir en piloto automático, Isabel apareció en la puerta de la cocina y se detuvo en seco al verlo ahí, sorprendida de encontrarlo despierto a aquella hora tan temprano. Sus ojos aún estaban hinchados de haber llorado y Ricardo notó las sombras oscuras bajo ellos, que revelaban que ella tampoco había dormido mucho. Se miraron en silencio por un momento, cargado de incomodidad y cosas no dichas. Ambos recordando la conversación de la noche anterior, ambos inseguros sobre cómo proceder. Isabel fue la primera en hablar, murmurando un buenos días formal mientras se dirigía a la cafetera, evitando su mirada. Ricardo sabía que tenía que decir algo ahora, antes de que perdiera el coraje, antes de que la luz del día disolviera esa claridad extraña que había encontrado en la oscuridad de la noche sin sueño. Abrió la boca, cerró, sintiendo las palabras presas en su garganta como piedras que no querían salir. Isabel continuaba de espaldas a él, preparando café con manos temblorosas, probablemente deseando que él simplemente se fuera y fingiera que la noche anterior nunca sucedió.
Pero Ricardo no podía irse, no todavía. No, sin decir lo que había decidido en algún momento entre la medianoche y el amanecer. Respiró profundo, sintiendo que estaba a punto de saltar de un precipicio sin saber lo que había abajo, y finalmente encontró su voz. «Isabel», dijo Ricardo con voz firme, pero suave, haciendo que ella se detuviera en medio del movimiento, con la taza de café a medio camino de los labios. Ella se volteó lentamente, con los ojos llenos de aprensión, claramente esperando que él le dijera algo sobre mantener sus problemas personales fuera de casa, o tal vez que necesitaban conversar sobre su comportamiento profesional. Ricardo vio el miedo en su mirada y sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que ella lo veía como una figura de autoridad distante, en lugar de como un ser humano capaz de empatía. Eso tenía que cambiar, aun cuando fuera solo por esta vez, aun cuando fuera solo por un día. Caminó hasta la mesa de la cocina y se sentó, un gesto inusual para alguien que normalmente tomaba desayuno en su oficina, revisando correos electrónicos. Hizo una señal para que Isabel se sentara también, pero ella negó con la cabeza suavemente, demasiado nerviosa para aceptar esa intimidad inesperada. Ricardo entendió y no insistió, respetando los límites que ella necesitaba mantener para sentirse segura. Miró su café enfriándose sobre la mesa, buscando las palabras correctas para expresar algo que él mismo no terminaba de entender completamente. Había pasado toda la noche pensando en esto, construyendo argumentos lógicos y razonables, pero ahora que tenía que decirlo en voz alta, todo sonaba absurdo, aún en su propia mente. Sin embargo, algo en él sabía que si no lo decía ahora, se arrepentiría por el resto de la vida. «Anoche no conseguí dormir», comenzó Ricardo, mirándola directamente a los ojos, con una honestidad que raramente mostraba a alguien. Isabel parpadeó confusa, sin entender hacia dónde iba esa conversación, pero educada de más para interrumpirlo. Él continuó eligiendo cada palabra con cuidado, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que nunca antes había cruzado con ningún empleado. «Me quedé pensando en lo que me contaste, en tu situación con la boda de tu hermana». Isabel se tensó visiblemente, sus dedos blanqueándose mientras apretaba la taza de café con más fuerza de la necesaria. Probablemente estaba maldiciéndose mentalmente por el momento en que había bajado la guardia frente a él, preparándose para escuchar consejos no solicitados, o peor, lástima condescendiente. Pero Ricardo no iba a darle ninguna de esas cosas. En cambio, respiró profundo y dijo algo que ni él mismo había planeado decir con tanta franqueza. «Entiendo lo que es ir solo a eventos importantes y fingir que no importa. He hecho eso durante años». La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de sorpresa en la expresión de Isabel. Ella lo miró con ojos nuevos, como si de repente estuviera viendo una persona diferente detrás del traje caro y el título de millonario. Ricardo aprovechó ese momento de conexión para continuar antes de que perdiera el coraje que había reunido durante toda aquella larga noche sin sueño. «Pensé mucho en lo que dijiste sobre necesitar un novio para mañana», continuó Ricardo, notando cómo Isabel se ruborizaba intensamente al escuchar sus propias palabras repetidas en la voz de él. La vergüenza era evidente en cada línea de su rostro, pero Ricardo no se detuvo. Necesitaba terminar esto antes de que su cerebro racional lo convenciera de que era una locura. «Y me di cuenta de algo. No necesitas rogarle a extraños ni sentirte mal por pedir ayuda». Isabel abrió la boca para protestar, probablemente para decir que ella nunca había pedido su ayuda específicamente, que aquella conversación telefónica había sido privada y él no debería haber escuchado. Pero Ricardo levantó una mano suavemente, pidiéndole que lo dejara terminar, que escuchara hasta el final antes de juzgar lo que estaba a punto de proponer. Ella cerró la boca y asintió casi imperceptiblemente,
su cuerpo entero tenso, como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, adoptando una postura lo más accesible y no amenazadora posible. Sus próximas palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, como si hubieran estado esperando para ser dichas hace horas. Si todavía necesitas de alguien que vaya contigo a la boda, si todavía necesitas de ese novio por un día, hizo una pausa, consciente de que las próximas palabras cambiarían algo entre ellos de forma irreversible. Yo puedo ser esa persona. El silencio que siguió fue tan absoluto que Ricardo pudo escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos, cada tic-tac haciendo eco como un martillo golpeando el metal. Isabel se quedó completamente inmóvil, su expresión congelada en una mezcla de choque y confusión absoluta, como si las palabras de Ricardo hubieran sido dichas en un idioma extranjero que su cerebro se negaba a traducir. La taza de café tembló en sus manos y Ricardo temió por un momento que ella fuera a dejarla caer, pero la depositó sobre la mesa con movimientos mecánicos sin quitar la mirada de él. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua buscando aire. Ricardo esperó pacientemente, dándole tiempo para procesar lo que acababa de escuchar, consciente de que su propuesta debía sonar completamente absurda e inesperada. Finalmente, Isabel encontró su voz, aunque salió entrecortada y llena de incredulidad. «¿Usted qué?», susurró como si no confiara en sus propios oídos, como si necesitara confirmación de que había escuchado correctamente. Ricardo repitió su oferta, esta vez con más firmeza, más convicción, dejando claro que no era una broma cruel ni un malentendido. «Puedo ir contigo a la boda de tu hermana. Puedo fingir ser tu novio por un día. Solo un día, nada más». Isabel negó con la cabeza lentamente, su expresión transformándose del choque a la sospecha, sus años de experiencia enseñándole que cuando algo sonaba bien de más para ser verdad, usualmente lo era. «No entiendo», dijo Isabel con voz temblorosa, retrocediendo un paso como si poner distancia física pudiera ayudarla a pensar con más claridad. «¿Por qué haría eso? No tiene sentido, señor Ricardo. Usted no me conoce realmente. Yo soy apenas su empleada». Las palabras salieron rápidas, defensivas, construyendo muros donde Ricardo estaba intentando tender puentes. Él entendía su reacción, entendía la desconfianza, porque él mismo habría reaccionado igual 24 horas atrás. Pero algo había cambiado en él durante aquella noche sin dormir, algo que no podía explicar con lógica, pero que sentía con claridad cristalina. Se levantó de la silla, manteniendo las manos visibles, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla más. «Tienes razón, no nos conocemos realmente, pero sé que trabajaste aquí durante 3 años con dedicación y honestidad. Sé que envías dinero a tu familia cada quincena y sé que estás en una situación difícil que nadie debería enfrentar solo». Isabel lo miraba con ojos húmedos, luchando entre la esperanza y el miedo, entre aceptar ayuda y mantener su orgullo intacto. Ricardo continuó, su voz adquiriendo un tono más suave, más vulnerable. «No espero nada a cambio, Isabel. No es un acuerdo de negocios, ni una transacción. Es simplemente un favor de una persona solitaria para otra». La última frase lo expuso completamente, revelando su propia vulnerabilidad de una forma que nunca había hecho con nadie. Isabel respiró entrecortadamente, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, mientras procesaba la sinceridad en las palabras de él. Y en aquel momento, en aquella cocina iluminada por el sol del amanecer, algo fundamental cambió entre el millonario solitario y su empleada desesperada. Yo no sé qué decir», murmuró Isabel finalmente, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. «No necesitas decir nada ahora. Piensa en eso. Si decides que quieres mi ayuda, estaré disponible.
Si prefieres encontrar otra solución, entenderé perfectamente. Isabel lo miró por un largo momento, como si estuviera intentando leer su alma a través de sus ojos. ¿Por qué haría esto por mí? Ricardo respiró profundo, preparándose para una honestidad que no había mostrado a nadie en décadas. Porque anoche, escuchando tu historia, me di cuenta de algo. He pasado 45 años construyendo una vida que parece perfecta desde afuera, pero que es completamente vacía por dentro. Tú me mostraste lo que es tener personas que realmente se preocupan por ti, aun cuando sea de forma complicada. Hizo una pausa, luchando con palabras que nunca antes había dicho en voz alta. Y tal vez solo por un día, yo pueda hacer parte de algo real, algo que importa. Isabel cubrió la boca con las manos, sollozando suavemente, mientras comprendía que aquella oferta no venía de superioridad o lástima, sino de una soledad que reflejaba la suya propia. Si yo acepto, dijo finalmente, sería realmente solo un día. Después volveríamos a lo normal, volveríamos exactamente a lo que era antes, si es eso lo que quieres. Isabel cerró los ojos, respirando profundo varias veces antes de abrirlos y mirarlo directamente. Está bien, susurró. Acepto tu ayuda. Y con esas palabras simples, ambos supieron que nada sería igual después de aquel día. En los días que siguieron a la conversación en la cocina, la atmósfera en la casa cambió sutilmente. Isabel y Ricardo se encontraban más frecuentemente de lo normal, planeando detalles para la boda, combinando historias, intentando transformar una mentira necesaria en algo creíble. Isabel había llamado a su hermana Sofía la noche anterior para confirmar que iría con un acompañante. La alegría en la voz de Sofía había partido el corazón de Isabel al mismo tiempo que la tranquilizaba. Su familia finalmente podría verla feliz y bien acompañada. Necesitamos una historia consistente, dijo Ricardo una tarde, sentado en la mesa de la cocina mientras Isabel preparaba la cena. Era extraño cómo esos momentos de planeación habían creado una intimidad que nunca existió entre ellos. ¿Cómo nos conocimos?, preguntó Isabel picando cebollas, agradecida por tener una excusa para los ojos llorosos. Ricardo pensó por un momento. Digamos que nos conocimos cuando yo necesité contratar trabajadores especializados para una obra y tú me recomendaste personas buenas de tu interior. Comenzamos a conversar, nos volvimos amigos y poco a poco se volvió algo más. Isabel asintió. Era simple, creíble, basado en verdades parciales. ¿Y hace cuánto tiempo estamos de novios? 6 meses parece un buen tiempo. No muy reciente para parecer sospechoso, no muy antiguo para que esperen compromiso mayor. Durante los próximos 2 días practicaron pequeñas representaciones, cómo saludarse, cómo él debería tratarla, qué tipo de cariños serían apropiados para una pareja de 6 meses. Isabel se sentía extraña, ensayando intimidad con el hombre para quien trabajaba hace 3 años. Pero Ricardo se mostraba respetuoso, siempre preguntando si ella estaba cómoda, siempre manteniendo los límites que ella establecía. Mi familia va a hacer muchas preguntas, avisó Isabel. Ellos son curiosos, especialmente mi tía Geralda. Ella va a querer saber todo sobre ti. Deja que ella pregunte. Voy a ser yo mismo, solo adaptando algunas cosas. Soy empresario, tengo una constructora pequeña, vivo en un departamento lindo en São Paulo, nada muy extravagante. Isabel sonrió por primera vez desde que esa locura toda comenzara. Usted es bueno en esto, Ricardo. Él corrigió suavemente. Si vamos a fingir que estamos de novios, necesitas llamarme por el nombre. Y por favor, deja de llamarme señor, al menos mientras dure esto. El nombre sonó extraño en los labios de Isabel. Ricardo, repitió para acostumbrarse. Es diferente. En la mañana de la boda, Ricardo se vistió con un traje oscuro, pero no muy formal. Había elegido cuidadosamente una ropa que pareciera buena, pero no gritantemente cara.
Quería causar buena impresión sin intimidar. Isabel había comprado un vestido azul marino simple con su propio dinero, a pesar de las ofertas de Ricardo para costear la ropa. Era bonito, elegante, adecuado para la ocasión, sin ser llamativo. Cuando se encontraron en el hall del ático, ambos se miraron como si fuera la primera vez que realmente se veían. Isabel estaba linda, con el cabello suelto y enmarcando su rostro, una belleza natural que Ricardo nunca había notado realmente. Y él parecía diferente, sin la armadura invisible de autoridad que siempre cargaba. —¿Estás lista? —preguntó Ricardo, ofreciendo el brazo. —Tan lista como sea posible para fingir que somos novios —respondió Isabel con una sonrisita nerviosa. El viaje al interior de Minas Gerais llevaría cerca de 4 horas. Ricardo conducía su camioneta más discreta, no la deportiva que solía usar, siguiendo las indicaciones de Isabel por las carreteras que gradualmente cambiaban del asfalto perfecto de la capital para caminos de tierra polvorientos. Isabel no había parado de juguetear con las manos durante todo el trayecto. Habían ensayado, habían combinado todo. Pero ahora que el momento estaba llegando, ella se sentía mareada de nerviosismo. —¿Y si perciben que estamos mintiendo? —preguntó por 10ª vez. —No van a percibir —dijo Ricardo con más confianza de la que sentía—. Somos 2 adultos inteligentes, fingiendo algo que miles de parejas hacen naturalmente todos los días. Podemos lograrlo por algunas horas. Mi madre tiene un radar especial para mentiras. Entonces no vamos a mentir, vamos apenas a interpretar una versión alternativa de la verdad. A pesar del nerviosismo, Isabel rió. El señor Ricardo tiene una forma interesante de ver las cosas. Conforme se aproximaban a la ciudad natal de Isabel, ella iba señalando marcos conocidos. La escuela donde estudió, la plaza donde jugaba cuando niña, la casa donde vivía antes de venir a São Paulo. Ricardo observaba todo con genuino interés. Era un mundo completamente diferente del suyo São Paulo, de rascacielos y tráfico infinito. Aquí había espacio verde, un ritmo de vida que parecía casi alienígena para él. —Es lindo aquí —comentó sinceramente. —Es simple —dijo Isabel—, muy diferente de su vida. Simple no es defecto. A veces yo creo que complicamos de más las cosas. Cuando finalmente llegaron a la casa de la familia de Isabel, una casa humilde, pero bien cuidada, con jardín al frente lleno de flores, Ricardo sintió un nerviosismo que no experimentaba hace años. No era nerviosismo de negocios o reuniones importantes. Era algo más primitivo, el miedo de no ser aceptado, de decepcionar personas que importaban a alguien que estaba comenzando a importarle. —Ellos van a adorarte —dijo Isabel suavemente, como si hubiera leído sus pensamientos. —Tú eres un buen hombre, Ricardo. Eso se ve. Y por primera vez en muchos años, Ricardo quiso desesperadamente que eso fuera verdad. La casa explotó en actividad cuando Isabel y Ricardo bajaron de la camioneta. Tías, primos, vecinos, todos vestidos con sus mejores ropas para el gran día. El olor de comida minera permeaba el aire. Pan de azúcar, dulce de leche, broa de fubá. Isabel fue inmediatamente envuelta por abrazos, besos y exclamaciones de alegría. Ricardo permaneció un poco aparte, observando, sonriendo educadamente mientras esperaba su turno de ser presentado. La primera en acercarse fue una mujer delgada, de cabellos grisáceos, pero con ojos brillantes de emoción. No necesitaba presentación. Era claramente la madre de Isabel. —Mamá —dijo Isabel con voz entrecortada—, este es él. La señora estudió a Ricardo de pies a cabeza por un momento que pareció eterno. Entonces, en lugar de estrechar la mano extendida, lo tiró para un abrazo apretado. —Gracias —susurró en su oído—. Gracias por cuidar de mi niña. Ricardo no supo qué responder. La sinceridad en la voz de la mujer lo desarmó completamente. Cuando ella se alejó,
Había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa radiante. Entre, entre. Sofía está terminando de arreglarse. Isabel, tu hermana va a quedar tan feliz de verte y aún más feliz de conocer a este muchacho guapo. El padre de Isabel apareció enseguida. Un hombre de manos callosas y rostro honesto, claramente incómodo con tanta gente y movimiento. Saludó a Ricardo con un apretón de mano firme y un gesto respetuoso. «Bienvenido a la familia», dijo simplemente. Y Ricardo sintió el peso de aquellas palabras. Los próximos minutos fueron un torbellino de presentaciones. Tía Geralda, exactamente como Isabel había descrito, hizo 50 preguntas en 5 minutos. Los primos querían saber sobre São Paulo. Las vecinas comentaban sobre cómo Isabel parecía más feliz. Ricardo respondía a todo con paciencia y genuina simpatía. Era sorprendente cómo era fácil gustar de aquellas personas. Había una calidez, una aceptación inmediata que él nunca había experimentado. Cuando finalmente Sofía apareció radiante en su vestido de novia, simple pero lindo, Ricardo entendió por qué Isabel se había sacrificado tanto por aquella familia. El amor era palpable, real, transformador. «¡Isabeliña!», gritó Sofía corriendo para abrazar a la hermana. «No puedo creer que viniste y trajiste al novio». Ella se volteó para Ricardo con una sonrisa que iluminaba la sala entera. «Entonces tú eres el hombre que conquistó el corazón de nuestra Isabel». «En verdad», dijo Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad. «Creo que fui yo quien fue conquistado». Isabel lo miró con sorpresa, pero había algo cálido en su mirada, algo que hizo el corazón de Ricardo acelerar de una forma que no tenía nada que ver con actuación. La ceremonia fue realizada en la iglesia local, pequeña, pero llena de flores y amor. Ricardo se sentó al lado de Isabel en la primera fila, observando mientras Sofía caminaba por el pasillo en dirección al novio, un muchacho simple, pero claramente enamorado. Durante la ceremonia, Isabel lloró. No lágrimas de tristeza, sino de alegría pura, viendo a su hermana menor realizando el sueño de casarse con amor. Ricardo le ofreció su pañuelo sin pensar, un gesto tan natural que ni percibió que no estaba más actuando. «Gracias», susurró Isabel. «De nada», respondió él. Y por un momento sus ojos se encontraron con una intensidad que no tenía nada de fingido. La fiesta fue realizada en el patio de la casa, decorado con banderitas coloridas y luces simples. Había un pequeño escenario donde tocaba una banda local, forró y sertanejo, que hacía a todo mundo bailar. Ricardo, que normalmente no bailaba en fiestas elegantes, se vio siendo arrastrado a la pista improvisada por Isabel. Era extraño cómo sus cuerpos se movían bien juntos, como si hubieran bailado 1000 veces antes. «Bailas bien», comentó Isabel sonriendo. «Pareces sorprendida. Ejecutivos millonarios no suelen saber bailar forró. Tal vez no conoces a los ejecutivos correctos», bromeó Ricardo, haciéndola reír. Fue durante ese baile que Ricardo realmente miró a Isabel. Realmente la vio. No la empleada eficiente, no la mujer desesperada pidiendo ayuda, sino la persona completa que ella era. Vio cómo ella cuidaba de todos alrededor, ajustaba el velo de Sofía, consolaba a la madre cuando la emoción la dominaba, jugaba con los sobrinos, saludaba a cada vecino como si fuera familia. Isabel irradiaba luz. No había otra palabra. Cada gesto demostraba amor genuino, cada palabra salía cargada de cariño verdadero, y Ricardo se preguntó cómo había pasado 3 años sin ver esto. Fue cuando la banda anunció una broma de los novios que las cosas se pusieron complicadas. Todas las parejas tenían que besarse cuando la música parara. Isabel miró a Ricardo con pánico evidente. Ellos no habían ensayado esto. «Es solo un besito rápido», susurró él mientras la música tocaba, para convencer a todo mundo. Isabel asintió.
sus mejillas ruborizándose de una forma que Ricardo encontró inesperadamente encantadora. La música paró. El beso debería haber sido técnico, rápido, apenas para mantener la farsa. Pero cuando los labios de Ricardo tocaron los de Isabel, algo sucedió. El mundo paró. El ruido de la fiesta desapareció. Las personas alrededor se desenfocaron. Por un instante eterno, existían apenas ellos dos conectados en aquel punto de contacto suave. Cuando se separaron, los ojos de Isabel estaban abiertos, mirándolo con una expresión que él no consiguió descifrar. Sorpresa, confusión y algo más profundo que hacía su corazón latir irregularmente. La multitud aplaudía y silbaba, felices de ver a Isabel finalmente con alguien, pero Ricardo mal escuchaba los gritos de aprobación. Estaba completamente enfocado en los ojos castaño dorados de Isabel, intentando entender lo que había acabado de suceder. Porque una cosa era cierta: aquello no había sido apenas actuación. El resto de la fiesta pasó como un borrón para Ricardo. Él funcionaba en piloto automático, sonreía cuando apropiado, respondía preguntas, bailaba cuando pedido, pero su mente estaba completamente enfocada en aquel beso. Isabel parecía igualmente afectada. Evitaba mirar directamente a él, pero permanecía cerca, como esperado de una novia real. Cuando necesitaban interactuar, había una tensión eléctrica entre ellos que definitivamente no estaba ahí por la mañana. Durante la noche, cuando la fiesta comenzó a calmarse y algunos invitados se fueron, la madre de Isabel se acercó a Ricardo. «¿Puedo hablar contigo un minutito?», preguntó ella suavemente. Ellos caminaron hasta el jardín trasero, lejos del ruido. La señora se volteó para él con ojos aún húmedos de emoción. «Yo estaba muy preocupada con Isabel», comenzó. «Ella siempre fue tan dedicada a la familia, siempre sacrificándose por los otros. Nunca pensaba en sí misma, en el propio futuro». Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad de mantener aquella mentira. «Pero hoy», continuó ella, «hoy vi a mi niña sonreír de verdad. La vi relajarse, ser feliz, y vi cómo tú la miras. ¿Cómo la miro? Como un hombre que encontró su tesoro», dijo la señora con una sonrisa sabia. «Isabel merece eso. Merece ser amada como tú la amas». Las palabras golpearon a Ricardo como un rayo. Él abrió la boca para protestar, para decir que no era bien así, pero se dio cuenta de que tal vez fuera exactamente así. «Cuida bien de ella», dijo la madre de Isabel, tocando su brazo gentilmente. Ella ya sufrió lo suficiente. Cuando volvieron a la fiesta, Ricardo buscó a Isabel con los ojos. La encontró ayudando a limpiar platos, siempre cuidando de los otros. Pero cuando ella miró hacia él y sonrió una sonrisa natural, sin pretensión, él supo que la madre de ella estaba en lo cierto. Él estaba enamorándose de Isabel. La cuestión era qué hacer con ese sentimiento. Más tarde, aquella noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y Sofía y el marido partieron para la luna de miel en una posada próxima, Isabel y Ricardo se encontraron solos en el jardín. Las luces de la fiesta aún estaban encendidas, pero la música había parado. Había algo mágico en la quietud de la noche del interior, con miles de estrellas visibles, de un modo que nunca se veía en Sao Paulo. Isabel se abrazó mirando hacia arriba, como si buscara respuestas en aquellas luces distantes. Ricardo permaneció al lado de ella en silencio, dándole el espacio que necesitaba para procesar el día. «Gracias», dijo ella finalmente, su voz apenas audible sobre el coro distante de los grillos. «No necesitas agradecer, necesito sí, lo que hiciste hoy. Fingir ser mi novio, conocer a mi familia, aguantar todas las preguntas». Su voz falló un poco. «Diste a mi madre un día de paz. La vi sonreír de una forma que no veía hace meses». Ricardo se volteó para mirarla.
Tu madre es una mujer increíble. Veo de dónde sacaste tu fuerza. Mi fuerza, Isabel. Tú enviaste dinero a tu familia durante años. Sacrificaste tu propia vida por el bienestar de otros. Trabajaste largas horas para pagar tratamientos médicos y, aún desesperada, mantuviste tu dignidad. Él hizo una pausa, luchando con palabras que nunca había dicho en voz alta. Tú eres la persona más fuerte que conozco. Isabel se volteó para él con lágrimas en los ojos. No me siento fuerte. Hoy me sentí una mentirosa. ¿Por qué? Porque en algunos momentos no sentí que estaba fingiendo. La confesión flotó entre ellos en el aire nocturno, cargada de posibilidades aterrorizantes y emocionantes. Ricardo dio un paso más cerca. Yo sé lo que quieres decir. ¿Sabes? Aquel beso fue solo para convencer a todo mundo.